piezas que tiene. En la historia del arte es esencial comprender que el arte tuvo un cambio completo desde la islamización a la reconquista. Y el románico nació en las zonas laicas y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, a principios del siglo XX, bajó los frescos a las paredes del museo. El románico más importante de España está en el Museo de Cataluña. Cuando los cristianos llegan a la conquista de Valencia, estamos al final del románico y está el gótico ya. Entonces el gótico no pinta la pared, trabaja sobre tablas en taller, y las tablas van luego a las iglesias, etc. Y de las iglesias, con la desamortización y otros procesos históricos, básicamente este museo sería, con el Prado, el más importante de España en ese periodo. Vemos pintura y a nivel europeo es de primerísimo rango. Valencia significa el encuentro de la pintura italiana, que con el Papa Borja se ha quemado el altar de la catedral y el Papa ha traído a Paolo de San Leocadio y el otro, ¿cómo se llamaba? Vicente, los dos pintores de moda, entonces los trajo, y de Flandes, los Osona y otros, que se puede ver en la iglesia de San Nicolás, maravilloso, se produce el encuentro con las técnicas. No, para menos las... El encuentro, Flandes aporta desde las miniaturas de libros que nacen en París y en Flandes, una pintura, una aportación al óleo que hace transparente la posibilidad, y lo podremos ver cuando pintan una malla, un tocado. La pintura al óleo permite superposición de capas. Eso no ocurre con la pintura en la pared. La pintura en la pared es fresco y entonces aquí podremos ver en la pequeña vuelta que vamos a ver cómo todos estos retablos que estaban en las iglesias van incorporando. Aquí tenemos a la izquierda